Ok, regresamos con este tema tan importante. Ya le habíamos, Daniel y Álvarez y yo ya le habíamos presentado a nuestros invitados. Para mí es un honor nuevamente reiterar que nos acompaña en el día de hoy el profesor René López. Gracias por acompañarnos, verdadero placer. Y también está el profesor Alberto Valdés. A los dos, muchísimas gracias. Comencemos por lo que a mí me parece que es más importante en esto. La Biblia habla de conflictos en esta región del mundo. Y muchos se preguntan si lo que estamos viendo, ya lo decía Daniel hace solamente unos minutos, Boko Haram, ISIL, el conflicto Irán con Israel, de la manera que se está hablando de la posibilidad de que las armas atómicas se empiecen a emplear ya de manera masiva en esta región del mundo. Esto se le hace que se les ponga los pelos de punta a uno. De alguna manera la Biblia habla de esto y de alguna manera estos son los tiempos que la Biblia habla. Empecemos por Alberto. La Biblia tiene dos movimientos proféticos que los dos centran sobre una persona, el Mesías, que nosotros creemos que es el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. El primer movimiento tiene que ver con el Mesías llegando a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Viene primero como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Y es por eso que podemos tener la salvación gratuita. El hecho de que Jesús paga por todos los pecados de todas las personas, eso hace que la salvación sea un regalo que se obtiene cuando uno cree en Cristo como Salvador. Ese es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús paga el precio y garantiza vida eterna a los que creen en Él. Ese es el primer movimiento. El segundo es cuando el mismo Jesús regresa para reinar. Es decir, Jesús viene a rescatar a la humanidad por su sacrificio en la cruz para los que quieran creer en Él, pero también viene para gobernar en el mundo, según las profecías en el Antiguo Testamento, específicamente las que se hicieron a David, que uno de sus descendientes iba a reinar eternamente en Israel, iba a reinar. Cuando hablamos de gobernar, no hablamos espiritualmente, hablamos de gobernar como si fuera el rey de la tierra. Exactamente, precisamente. Precisamente. Yo entraría en decir que hay un reino prometido con una tierra específica dicha en Génesis 15, donde geográficamente dan los detalles bien dichos. Esa tierra nunca se ha llegado a llenar de lo que Dios le promete a Israel, siendo el primer hijo de promesa, donde Jesucristo viene, que es Isaac. Ahí es donde viene la clave y punto de donde lo discuten los musulmanes. Los musulmanes dicen que el hijo de la esclava que tiene Abraham en la Biblia en Génesis 16 es el hijo de promesa, y los judíos y los evangélicos dicen que es Isaac. El problema que yo tuviera con ese tipo de discusión es que no hay ninguna evidencia de manuscrito en los documentos del Mar Muerto, que tienen 200 y pico de años antes de Jesús, que se descubrieron en 1947, donde hablan claramente, y los mismos musulmanes dicen que ellos creen esos escritos, pero cortan y quitan donde no les conviene. 600 años después, que es donde viene a la existencia de Mohammed, es cuando se escriben lo que ellos dicen. Sin embargo, todos 2000 años o 1000 y pico de años antes, ya tenemos ya manuscritos que están ya propagados y regados por toda la región, que dicen siempre que el hijo de promesa era Isaac. Una pregunta, para que todo esto se dé, para que todas estas profecías se den, tiene que venir el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que significa el Apocalipsis? El Apocalipsis significa que solamente un grupo de personas escogidas son los que van a estar al lado de este Cristo que va a reinar. Pero mira, entiende, déjame seguir el hilo de ellos y llegar al punto, la pregunta que tú hiciste. Si solamente es Isaac, el hijo de la promesa, Ismael, que donde deciden los árabes, quedan excluidos. Exacto. Entonces, por lo tanto, la tierra prometida no puede ser compartida. No puede ser compartida con los palestinos, porque el punto de la tierra, por eso él habló de los límites geográficos que están dados en Génesis, significa que toda la tierra prometida que incluye a Gaza y la ribera occidental son parte de la tierra prometida. Por lo tanto, compartir esa tierra con palestinos, crear un estado palestino al lado de un estado de Israel, es blasfemia, podríamos llamar, en contra de la blasfemia político. Y está Israel en la situación que está, porque en Deuteronomio 28 y 30 habla de bendiciones y maldiciones. Si seguían a Dios como supuestamente querían, iban a tener bendiciones. Si no, iban a ser gobernados por naciones ajenas, que es exactamente lo que... Regresemos al Apocalipsis, porque a mí me parece bien importante, con todo esto que está sucediendo,
porque podemos encontrar, o sea, lo que sucede en esta región del mundo es que la venida del Cristo no es precedida por nada, por canciones y por himnos. Viene precedida por un conflicto tremendo donde supuestamente deben de morir millones de personas. ¿No es así? Bueno, Y ese es el Apocalipsis. el Apocalipsis tiene que ver con... El fin de estamos los hablando tiempos. del libro de Apocalipsis. Sí, está hablando específicamente del plan de Dios para la nación de Israel. Ajá. Entonces, para entender eso hay que regresar al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Ok. donde se habla de lo que los teólogos le llaman la 70ª semana. Okay. Hay 70 periodos de 7 años cada uno que están señalados para el pueblo de Israel, que Dios ha prometido específicamente para ellos, y 69 de esa serie de 7 años ya han pasado. transcurrido. Queda un periodo de 7 años que es futuro a nosotros. Y ese periodo comienza cuando Israel firma un pacto, ya sea con otras naciones o con el personaje que popularmente se le llama el anticristo. Ahora, la mayoría de las ¿El anticristo puede ser Irán? yo creo que es una persona, pero hay otra corriente interpretativa que dice que es Pero el Israel, anticristo ya tiene que estar vivo. para que comience la 70ª semana, sí. Tiene que ya estar vivo. Sí. Entonces, Ok. pero lo que quería decir es que ese periodo de 7 años, a ese periodo es el periodo al cual le pertenecen muchas de las profecías bíblicas, y lo que las personas hacen muchas veces es toman cosas que le pertenecen a esa era y las tratan de buscar un cumplimiento contemporáneo ahora. Ok. Y ahí es donde se meten en problemas porque no se dirigen a ese periodo estas específico. cosas contemporáneas. Hay varias cosas clave que indican que al final no podemos, la Biblia habla que no podemos señalarlo. La próxima cosa en el calendario profético de Dios es el rapto, lo que la Biblia llama. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 5:10 y Primera de Corintios 15 del 50 hasta el 54. ¿Qué pasará? Hay un cambio. Ahora, 3 cosas tienen que pasar. Primero, Israel tenía 3 venidas. Una de las venidas es en Génesis y Éxodo, cuando los 400 años del éxodo de Moisés que los trajo Ok. para la tierra. El segundo es en el segundo templo donde Daniel, el libro de él, estaba captivo, y eso es histórico. Vienen de Babilonia y lo vuelven a traer para atrás durante Zerubabel. Okay. Hay de la profecía 490 años, se quitan 7 años, 483 años, y hay un teólogo llamado Harold Honor, que fue uno de los que grabó mi disertación hace años atrás, que está hoy en paz descanse con el Señor, que escribió en Cambridge una disertación dando detalle que esos 483 días se acababa cuando el Mesías muriera, dando una semana que estaba escrita para los judíos. ¿Y eso qué Falta. quiere decir? Ahora, la semana esa son los 7 años de tribulación que solamente se puede cumplir si Israel vuelve a ser una nación. En los años 30 y 40 eso era casi imposible. Te decían que uno estaba loco. ¿Cómo Israel volverá a ser Por una eso es que el nación? reloj empieza ya, desde el punto de vista bíblico, empieza a andar. Correcto. Una cosa que te quería preguntarle, Daniel, y esto es desde la ignorancia, perdón la pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Si nosotros estamos, o sea, los cristianos estamos esperando la segunda venida del Cristo, los judíos están esperando que llegue el Cristo. ¿Son las dos manifestaciones para cristianos y judíos la misma? ¿O son diferentes manifestaciones de esa... Bueno, yo digo las palabras de mi amigo Nathan Katz, un judío ortodoxo, colega mío de FIU. Bueno, nosotros creemos que son diferentes, pero en un final, el que regresa es Jesucristo y es el Mesías de nosotros. Restaura el templo, restaura la nación, trae a todos los exiliados. Pues entonces judíos y cristianos en el fin de los tiempos deben unirse. ¿No? Romanos 11, 25 al 29 contesta eso, citado de Isaías, el capítulo 59, Y la que dice que respuesta los judíos volverán a reconocerlo, y Zacarías 12, 10 dice que reconocerán el que punieron. Ok, Así que y- es una profecía hablando de... ¿Y qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con los maometanos? ¿Qué pasa con todos los demás? Bueno, lo mismo que pasa con cualquier persona que no ha creído en Cristo. Ese periodo es un periodo en el cual, hablando de los 7 años, es un periodo en el cual Israel, como nación, va a comenzar a cumplir la misión histórica de ellos. ¿Y qué cosa es la misión histórica? Ser luz a los gentiles.
Israel fue, Dios creó a Israel para ser una nación que llevara a las otras naciones el conocimiento del Dios verdadero. Y nunca han cumplido con esa misión. Jesús, el Israel verdadero en ese sentido, ha sido luz a los gentiles. La persona judía que ha sido más aceptada por el mundo gentil ha sido Jesucristo. Entonces, por su mismo pueblo los rechazó. Entonces lo que Jesús dijo es que no lo volverán a ver hasta el día que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, una de las cosas, ellos están en la nación, va a ser preparada durante esos 7 años, específicamente durante los últimos 3 años y medio, para la venida de Jesús. Con esa visión profética, para un cristiano, sobre todo para un cristiano norteamericano, de que el presidente de los Estados Unidos o los presidentes de los Estados Unidos que lo han hecho sistemáticamente se involucre en crear un Estado palestino, sería anatema, ¿no? Porque entonces lo que están, desde el punto de vista profético, esos presidentes, lo que estuvieran entonces es ayudando a destruir al pueblo de Israel e impidiendo que las profecías se cumplieran. ¿Me equivoco o no? No, y eso viene ya en camino porque dicen en Revelación que va a haber un parto en los primeros 3 años y medio de estos 7 años que pasan la profecía que falta. Y en esos 3 años y medio va a haber un parto. Obviamente, todo lo que rodean a Israel son enemigos de Israel. Israel está en el centro con todo el mundo que es enemigo. Pero, pastor, la pregunta es, si ese presidente de los Estados Unidos firma ese pacto, ¿quién? Ese presidente de los Estados Unidos no sería entonces... Porque ustedes dijeron anteriormente, yo no me entendí muy bien, de que el que firma, ustedes dijeron que el que firma ese pacto sería el anticristo. Si un presidente de los Estados Unidos firma ese pacto en el que dividiría a Israel y le daría tierra a los palestinos, el cambio de paz, ese no sería el anticristo. No, la paz es con Israel, no es con los enemigos de Israel. La paz será que Israel va a tener una promesa de paz y tranquilidad, y ese pacto se romperá con Israel, lo dicen. Sí, pero primero hace el pacto de paz con ellos y después los engaña. Sí, con ellos, pero no con los enemigos de Israel. No, pero para que Israel viva en paz, los enemigos tienen que tener paz con Israel. Esa es parte de toda la profecía, lo que estaba llegando él a decir. En otra palabra, si Obama o Bush o el que venga, que los árabes reconozcan Israel, que Israel viva en paz y que haya paz con los palestinos, que se creen 2 estados, no califiquen esa persona por el anticristo. Sí, puede ser. Puede ser. Y eso yo no entendí. Otra cosa que aproxima el quizás final. Por eso es que déjeme decir, quizás por eso es que veamos también desde el punto de vista de los evangélicos norteamericanos una fuerte confrontación con este proceso que se está llevando en el Medio Oriente. Y que confían muchísimo más en Netanyahu cuando viene aquí al Congreso de los Estados Unidos que en el propio presidente de los Estados Unidos. Bueno, como sabes, Roberto, por años han tratado de crear estos 2 estados, ¿no? El estado palestino, el estado... históricamente, comenzando con Husseini, que viene antes de Arafat, y los que están ahí ahora, nadie de esas personas quieren reconocer un estado y han tratado de destruirlo. Ellos quieren acabar con eso. Ellos no quieren 2 estados, quieren uno. Y de la misma forma, igual por Israel, hay algunos que creen en la solución de un estado, es decir, Israel solo. Entonces, pero en Daniel no entra en ese tipo de detalles. Parece ser un pacto donde a Israel se le promete paz, pero los detalles de ese acuerdo no se dejan saber. Entonces, me queda un minuto y quisiera que regresara, pero usted no tiene. Una cosa que es importante ahora para saber que el final se aproxima y estamos cerca. Nunca hemos tenido el poder humano de destruir. Y hemos visto que las personas humanas no han tenido un arma que nunca han usado. Eso es un peligro. En los últimos 50 años ha habido más tecnología que en el mundo anterior en toda la historia. Y tenemos el poder ahora de destruir 80 veces. 30 segundos por usted. Cada día se acerca más la venida de Cristo. Y lo más seguro es creer en Él como Salvador. Él ofrece salvación gratuita. El que cree en Él tiene vida eterna. Y si has creído eso, vas a estar bien, pase lo que pase. Daniel,
10 segundos. No, mis hermanos han hablado muy claramente, se acerca el fin del mundo y el conflicto con los musulmanes quizás se Y aproxima. el plan no vino solo a Isaac, era por Isaac para todo el mundo, para Ismael y todos los descendientes. Ustedes pudieran regresar, ¿verdad? Porque una de las cosas que estoy seguro que muchos de los televidentes me están diciendo en este momento, dile a ellos que tienen que regresar. ¿Pueden regresar, verdad? Claro que sí. Como nos vamos a hacer con esta conversación, porque me parece de una importancia extraordinaria, los pastores y además doctores en teología, René López y Alberto Valdés, con Daniel Álvarez, en este tema que es un tema imprescindible en nuestros tiempos, para todos. Regresamos.